Bienvenidos de nuevo. Aquí no nos dejamos llevar por la publicidad. Analizamos las cosas a fondo. Todo en esta serie está documentado, verificado y cumple con todas las normativas. Nada de discursos de venta, nada de tonterías sobre el fuego, solo cultivo real bajo una supervisión real. Este episodio comienza en el número 10. Wedding Cake cultivada por Seed Junkie Genetics con Mint, California. Ya has oído hablar de ella, pero lo que probablemente no has oído es cómo un 10º puesto acabó enseñando a todo el estado lo que significa realmente la responsabilidad. Para 2025, el mercado de California no era romántico. Estaba agotado, los laboratorios cerraban, los márgenes se reducían, los inspectores revisaban cada rincón de tu vida con un portapapeles. La mayoría de la gente se aferraba a un hilo. Seed Junkie no estaba reinventando nada. Estaban demostrando que hacer las cosas bien seguía teniendo importancia. Este lote no fue un lanzamiento publicitario. No fue un lanzamiento de marketing. Fue un experimento controlado, un ciclo de cultivo completo registrado y auditado desde el clon hasta el curado, solo para demostrar que la consistencia aún puede triunfar cuando el ruido disminuye. Así que, si viniste aquí esperando un discurso de ventas, te equivocaste. Este es un estudio de caso sobre precisión. Como una planta de la que la mayoría de la gente dejó de hablar hace años se posicionó discretamente entre los 10 primeros puestos en el mercado más competitivo del país sin un hashtag ni una valla publicitaria. Todo lo que escucharás es información pública, laboratorios verificados, datos de cumplimiento y registros ambientales documentados de una instalación con licencia. Esto no es contar historias para generar clics. Es la documentación de cómo el control, no el caos, se convirtió en la nueva definición de calidad. Entra en la planta de Minx y lo primero que te impacta no es el olor ni el sonido. Es el silencio. No oyes caos. No oyes gente gritando de un lado a otro de las habitaciones. Oyes el zumbido de los sistemas de ventilación, el ritmo silencioso de los sensores que registran todo lo que normalmente pasarías por alto. Cada metro cuadrado está mapeado. Cada bahía es su propio sistema controlado. Regulación independiente de temperatura, humedad y CO2, ajustada con precisión como un experimento de laboratorio. Aquí no se pueden falsificar los números. Todo el entorno está conectado para rastrear la causa y el efecto. Si la humedad aumenta bruscamente, se documenta. Si el pH varía, el registro lo detecta antes que el ojo humano. Seed Junkie Genetics proporcionó a la base un esqueje madre verificado de su biblioteca interna. La misma línea genética que ha sido estabilizada y archivada durante años. Sin clones subcontratados, sin existencias misteriosas de un amigo de un amigo. Todo se verifica mediante huella genética antes de que toque medium. Eso es lo que separa una operación real de las que solo se hacen llamar como tal. Documentación antes que reputación. El equipo de cultivo mantiene un control meticuloso. El cultivador principal no solo recorre las salas, vive en ellas. Cada ángulo de luz, cada ciclo de ventilación, cada respuesta del dosel se estudia diariamente. El técnico de nutrientes calibra los sistemas de dosificación que brindan precisión hasta fracciones. La EC y el pH del alimento se ajustan no por intuición, sino mediante un bucle de control. El oficial de control de calidad revisa cada entrada, cada lectura, cada etiqueta antes de que se cargue en el sistema de seguimiento estatal. Mínimo 2 firmas por registro. Este es el tipo de estructura que no se ve bien en las fotos. No se puede publicar disciplina en las redes sociales. Pero aquí es donde comienza la calidad. No con un nombre o un perfil de color, sino con cálculos precisos y estabilidad biológica. En la cosecha, el momento no es una suposición.
Los TRICOM se leen con aumento. Se verifica la opacidad de la resina. Se confirma la madurez. Una vez aprobadas, las plantas se cortan, se podan y se trasladan a cámaras de curado controladas que se mantienen a 58 grados con circulación de aire equilibrada dentro de una tolerancia del 1%. Los niveles de humedad se nivelan antes del empaquetado. Así es como se previene el colapso de la tarpina y el crecimiento microbiano. No con suerte, sino con supervisión. El producto final no está hecho para exhibición. Está hecho para probar el sistema. Cuando los laboratorios informan con un 30% de cannabinoides y una concentración de tarpina superior a 2,5, eso no es marketing. Eso es prueba de que el entorno se encuentra con la genética. 2 laboratorios independientes acreditados por la ISO lo confirmaron y los datos coincidieron. Sin secretos, sin exageraciones, solo una operación que trata la medición como el lenguaje de la calidad. Una vez que la cosecha pasa el control de calidad interno, todo pasa al modo de documentación. Cada gramo, cada etiqueta de transporte se vincula con su registro de origen. Eso no es papeleo para el Estado. Eso es integridad de la cadena de custodia. Significa que cuando un juez, un regulador o un técnico de laboratorio sostiene ese frasco, hay una línea directa que se remonta a la planta madre sin interrupciones. Antes de que cualquier envío llegue a la revisión de la competencia, debe pasar las pruebas previas en laboratorios acreditados por la ISO. 2 rondas como mínimo, una para potencia y estructura de tarpine, la segunda para contaminantes y residuos. Si falla en cualquiera de ellas, se acaba. No hay posibilidad de corregirlo después en este sistema. La administración de la CAP utiliza esta verificación para filtrar las entradas que no cumplen con los estándares legales incluso antes de que los jueces las toquen. La categoría de flor híbrida de California de la Hatams Cannabis Cup 2025 se llevó a cabo como una evaluación a ciegas bajo la supervisión regulatoria completa. Los jueces recibieron solo muestras codificadas, sin identificadores de marca, sin antecedentes. Cada una fue pesada, sellada y entregada a través de socios dispensarios autorizados con verificación digital. Cada lote registrado por el Departamento de Control de Cannabis coincidió con un ID de entrada correspondiente, asegurando que no hubo sustitución ni cambio de marca entre la presentación y la evaluación. La puntuación en sí cubrió la estructura, el aroma, la calidad de combustión, la integridad del sabor y el equilibrio general. Los resultados se ingresaron digitalmente, se marcaron con la hora y luego fueron cotejados por un panel de supervisión. Los administradores compilaron puntuaciones agregadas y las enviaron a auditores que revisaron la consistencia de los datos antes de su publicación. Wedding Cake quedó en el 10º lugar, y cuando ese número llegó al feed público, los datos que lo respaldaban coincidieron hasta el decimal. Las lecturas de laboratorio antes y después de la evaluación fueron idénticas. Estabilidad total de cannabinoid, variación de tarpine por debajo del 1% y sin indicadores de contaminación. En un campo donde la mayor parte de la conversación gira en torno al sabor del mes, ese tipo de repetibilidad dijo más que el trofeo. Cuando terminó el evento, el lote no se convirtió en una campaña de marketing. Se mantuvo en el ámbito interno, registrado como confirmación de que su flujo de trabajo podía soportar una evaluación pública y una inspección regulatoria simultáneamente. Ese es el nivel de transparencia que redefine silenciosamente un mercado. Cuando un equipo puede entregar su trabajo tanto a científicos como a funcionarios estatales y no inmutarse cuando los resultados de la copa se hicieron públicos, la reacción no fue ruidosa. Fue procedimental. Los distribuidores actualizaron sus hojas de pedidos en 24 horas, priorizando todo lo que se confirmara como de origen de semillas de mala calidad.
Los compradores minoristas sabían lo que eso significaba: trazable, verificado y seguro para la inspección estatal. Los estantes se vaciaron rápidamente, no por la publicidad, sino porque la documentación era irrefutable. Los precios mayoristas se ajustaron casi de la noche a la mañana. Los lotes de Warenkeck con trazabilidad de laboratorio completa obtuvieron una pequeña prima de alrededor del 8% sobre los híbridos comparables. No se trataba del sabor. Se trataba de la mitigación de riesgos. Las tiendas dejaron de arriesgarse con productos no verificados cuando el Estado podía presentarse cualquier semana con una lista de verificación y una cámara. El Departamento de Control de Cannabis revisó las comunicaciones posteriores al evento como siempre lo hace. Cada mención, cada publicación, cada etiqueta de empaque de mentas y semillas fue examinada. Nada cruzó la línea. No hubo uso promocional de la ubicación, ni publicidad encubierta. Su auditoría fue aprobada en su totalidad con documentación limpia, registros limpios. Lo que importó más fue lo que sucedió fuera de registro. Los cultivadores comenzaron a llamar a los oficiales de cumplimiento en lugar de a los diseñadores gráficos. Los laboratorios vieron un aumento en las solicitudes de pruebas repetidas. La gente intentaba construir sus propios rastros de datos para igualar lo que se acababa de demostrar que era posible. Por primera vez, la consistencia se convirtió en moneda de cambio. Los analistas de la industria escribieron sobre ello como un punto de inflexión. Lo llamaron la corrección silenciosa. La copa no solo coronó a los ganadores. Rediseñó la estructura de incentivos. La prueba ahora tenía más poder de mercado que la presentación, y los cultivadores que habían invertido en infraestructura real de repente tenían ventaja sobre los que no lo habían hecho. La temporada 2025 no terminó con una fiesta. Terminó con una revolución de las hojas de cálculo. Después del ciclo 2025, todos querían saber cómo se logró ese nivel de precisión y cómo repetirlo sin arruinarse. Esa curiosidad se convirtió en estructura. Las asociaciones comerciales y los consultores de cumplimiento comenzaron a organizar sesiones informativas técnicas utilizando el modelo MINTS como ejemplo base. Se realizaron recorridos por el registro ambiental, la calibración de piensos y la trazabilidad digital. La asistencia fue limitada, pero la noticia se difundió rápidamente. Para la primavera, los programas agrícolas del Sistema Universitario de California estaban analizando el mismo conjunto de datos. Los estudiantes realizaron simulaciones de curvas de presión de vapor, carga de nutrientes e intensidad lumínica en comparación con las proporciones de tarpine del lote de copa verificado. No estaban estudiando la cultura del cannabis, sino la ciencia ambiental aplicada. Fue la primera vez que una participación activa en una competencia se integró en un plan de estudios académico. El Departamento de Control del Cannabis tomó nota y codificó lo que había observado en recomendaciones oficiales. Se envió un boletín técnico a todos los titulares de licencias. La retención de registros digitales, la documentación de laboratorio verificable y la línea base ambiental se consideraron ahora mejores prácticas. El memorando no mencionaba nombres, pero todos en el sector sabían qué caso había sentado el precedente. Otros estados siguieron rápidamente el ejemplo. Oregón, Nevada y Arizona añadieron criterios similares a sus marcos competitivos y regulatorios. Lo que comenzó como una costumbre interna de una instalación se convirtió en el modelo para un lenguaje de cumplimiento regional para la fuerza laboral. Cambió la cultura de capacitación. Los programas de certificación pasaron de seminarios basados en la personalidad a evaluaciones de competencias medibles. Los cultivadores tuvieron que demostrar que podían leer un registro de datos e interpretar tendencias, no solo mantener las plantas vivas. El profesionalismo del que siempre se había hablado en teoría finalmente comenzó a materializarse en la práctica.
La diferencia entre 2024 y 2026 fue simple. El mismo cultivo. Los productores que antes competían por la apariencia ahora competían por la calidad de los datos. Así es como se sabe que un mercado está madurando. A mediados de 2025, lo que comenzó como un cultivo verificado ya había empezado a transformar la infraestructura. Los bancos comenzaron a tener en cuenta el historial de la documentación en sus decisiones crediticias para los operadores con licencia. Un registro de cumplimiento completo y verificable ya no era solo papeleo. Era una garantía. Las instalaciones que podían mostrar datos rastreables desde la semilla hasta la venta de repente obtenían financiación más rápido y con menos condiciones. Las aseguradoras siguieron el mismo camino. Los suscriptores comenzaron a solicitar registros digitales del entorno y verificación de laboratorios externos antes de emitir pólizas. Cuando esos registros se verificaban, las primas bajaban. La rendición de cuentas dejó de ser una palabra de moda. Se convirtió en una forma medible de control de riesgos. Los compradores minoristas también se adaptaron. Los distribuidores más grandes ahora exigen acceso directo a las bases de datos de los productores antes de firmar contratos. Quieren pruebas de uniformidad, no un discurso de marketing. La transparencia se ha convertido en el filtro silencioso que separa a los operadores reales de los temporales. Las universidades y los colegios comunitarios se están poniendo al día en tiempo real. Varios departamentos agrícolas han añadido módulos sobre sistemas de datos de cannabis, enseñando a los estudiantes a leer registros ambientales, interpretar métricas de nutrientes y gestionar cadenas de trazabilidad. La conversación ha pasado del estigma a la estandarización. Y a través de todo esto, un punto sigue apareciendo. Toda la estructura comenzó a moverse porque una instalación demostró que la precisión y el cumplimiento podían coexistir. No se trataba de perseguir trofeos. Se trataba de sobrevivir a la inspección sin nada que ocultar. Así está la industria ahora, donde la credibilidad se mide en pruebas, no en publicidad. Y las personas que invirtieron en disciplina son las que siguen en pie. Un momento. Tengo que tomarme un segundo aquí donde dejo de hablar como un periodista y empiezo a hablar como alguien que ha estado en las trincheras el tiempo suficiente para oler lo que es real y lo que es montado porque sí, este 10º puesto importa, pero cómo se mide dice más sobre la industria que sobre la planta en sí. Lo que pasa con estas competiciones es que se han convertido en espejos de lo desconectados que nos hemos vuelto. Ahora todos persiguen porcentajes. Lo oyes en los dispensarios, lo ves en las presentaciones de marketing. Más de 30 de THC o sus niveles medios. No es que los números no importen. Importan. Pero cuando los números se convierten en la única métrica, la cultura muere un poco. El objetivo del cultivo solía ser la expresión. Lo que la tierra, las manos y la cepa podían decir juntas. Ahora se trata de lo que mejor se lee en un informe de laboratorio. Lo he visto suceder de cerca. Ves como una línea genética que alguna vez significó algo sobre lo que la gente compartía historias, se fuerza hasta volverse irreconocible. Criada puramente por producción o potencia. Eso no es innovación. Eso es agotamiento disfrazado. Puedes oler la pérdida de la herencia en la propia flor. Y ahí es donde esta Warren Kekwen se sitúa en el contexto. Técnicamente perfecta, legalmente hermética, verificada al decimal. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿estamos preservando la genética o simplemente refinando la previsibilidad? ¿Estamos construyendo un archivo vivo o un laboratorio de clones que nunca llegan a evolucionar? Los jueces de la copa dicen que buscan equilibrio, aroma, sabor, combustión y estructura. Pero la mayoría de los eventos aún están marcados por los análisis de laboratorio.
No se puede cuantificar el alma, así que ni lo intentan. La ironía es que cuanto más nos adaptamos, menos salvaje se le permite ser a la planta. Respeto lo que lograron Sid Junkie y Nince. Sin duda, establecieron el estándar de cómo debería ser un cultivo limpio bajo escrutinio. Pero una parte de mí todavía extraña cuando el legado de un cultivador provenía del riesgo, no de registros de datos y códigos QR. En aquel entonces, el perfil y la personalidad lo eran todo. No tenías que dar positivo en las pruebas para ser respetado. Solo tenías que cultivar algo honesto. Así que, mientras la industria avanza hacia la estandarización, me quedo observando lo que se está eliminando. La sutileza, las antiguas características de Tarpine, los fenotipos que nunca llegaron al mercado porque no parecían ganadores. Esa es la paradoja del progreso. Estamos demostrando que podemos hacerlo de forma más limpia, inteligente y segura. Pero cuanto más lo perfeccionamos, más perdemos las imperfecciones que lo hacían humano. Si algo me ha enseñado todo este ciclo, es que la planta y quienes la cultivan van en direcciones opuestas. La planta quiere expresarse, cambiar, estirarse, mutar, defenderse cuando está estresada, pero el mercado busca previsibilidad. Los reguladores exigen conformidad. Y en algún punto entre todo eso, la esencia del cultivo se pierde bajo el papeleo. Lo entiendo. Aquí es donde reside la legitimidad ahora. La documentación evita que la gente vaya a la cárcel. La precisión mantiene las licencias vigentes. Por primera vez en la historia, un cultivador puede hablar de su trabajo ante la cámara sin inmutarse. Eso importa. Eso es progreso, aunque no siempre lo parezca. Pero cuando veo las estanterías llenas de frascos con código de barras o leo otro informe que convierte la química. Al pensar en el marketing, empiezo a reflexionar sobre la fragilidad de este equilibrio. Porque en el momento en que olvidamos que la planta está viva y no es un conjunto de números, nos convertimos en meros productores de datos. Y no creo que nadie se haya dedicado a esto para ser un simple productor de datos. Lo que mantiene la esencia son las personas que aún tratan cada variedad como un recuerdo, no como una mercancía. Quienes registran sus lecturas pero siguen hablando con las plantas. Quienes pueden realizar una auditoría de cumplimiento y aún recordar de dónde provino el primer clon. Ahí es donde Warren Keck encaja para mí. No es solo una ganadora del 10º lugar. Es un hito en el tiempo. Prueba de que el trabajo limpio y la buena genética pueden coexistir sin comprometer a ninguna de las partes. Las estructuras están ahí, la ciencia está ahí, y tal vez ahora la cultura pueda empezar a ponerse al día. Todo lo que abordo aquí, cada nombre, cada número está documentado, verificado y es de dominio público. Nada de esto está a la venta ni es una guía de consumo. Esto es educación. Es historia en tiempo real. Así que, seas cultivador, estudiante o simplemente alguien que intenta comprender cómo funciona este mundo, acéptalo tal como es. Un testimonio de cómo la disciplina puede triunfar sin aplausos y de cómo la perfección, después de todo, quizás no sea lo más importante. Mantente alerta. Mantén los pies en la tierra. Mantén tu proceso impecable y tu perspectiva más cruda que tus propias manos.